amigos? ¿Cómo están? Soy Edgar Peñalosa nuevamente con ustedes para hablar de consejos de psicoeducación. Ahorita que estamos en la cuarentena, me he percatado que estamos entrando en una situación de estrés en el que estamos experimentando más miedo de lo normal y eso nos está empezando a caer en situaciones conductuales un poquito distintas. El hacinamiento está empezando a hacer estragos en las familias y se empieza a ver muchas situaciones de estrés. Ya empezamos a ver agresiones contra médicos. En lo personal ya me he dado cuenta cómo de repente el mal humor, el estrés empieza a hacer estragos en la familia. Y bueno, pues he querido hablar un poquito de eso, hablar al respecto. Y para eso, bueno, pues me parece que el tema que más indicado es hablar de las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Cómo impactan en el ser humano? ¿De dónde son? ¿De dónde vienen? ¿Para qué nos sirven? ¿Por qué en algún momento se desbocan? ¿Y qué problemáticas podrían generarse? Y bueno, para tal efecto, tengo aquí una presentación. Me voy a ayudar de ella. Pues bien, aquí está. Vamos a ver. Con esta presentación vamos a hablar de las emociones en la cuarentena. ¿Cómo es que las estamos viviendo? Vamos a ver. Muchos estudios desde hace mucho tiempo atrás se han dedicado, muchos estudiosos se han dedicado a tratar de describir qué son las emociones en el ser humano. Desde el siglo antepasado y todo el siglo pasado, ya se han hecho muchos estudios. Y bueno, la gran mayoría de los investigadores coinciden que tenemos muchas emociones, por ejemplo, la vergüenza, la envidia, la culpa, el asco, la alegría, la ira, la tristeza, la sorpresa, el miedo. Sin embargo, la gran mayoría considera que de todas las emociones, estas y algunas más, hay 6 que son consideradas las emociones básicas, que son las que aparecen aquí en color. Y de ellas vamos a hablar. Vamos a ver que las emociones al ser humano nos sirven, nos han servido para desarrollarnos, para evolucionar y para adaptarnos al medio ambiente y así preservar la raza humana, ¿no? Entonces tienen una labor importante. Gracias a las emociones hemos podido seguir evolucionando y mantenernos vivos, mantenernos sanos y mantener bienestar, ¿no? Vamos a ver. Primero que nada tenemos el asco. El asco es una emoción que juega un papel importante. Provoca una sensación repulsiva al respecto de por ejemplo, algunos alimentos que pudieran intoxicarnos. Esta emoción del asco nos ayuda a sentir repulsión cuando el olfato, cuando el gusto detecta, por ejemplo, un alimento echado a perder. Y gracias a esto, ¿verdad? Nos adaptamos y podemos mantenernos sanos. Es una de las características de esta emoción. Luego tenemos la ira. La ira, esta emoción que nos hace enojarnos y que a veces el enojo nos sirve para enfrentar situaciones adversas, situaciones frustrantes. Generalmente la respuesta que tenemos ante la frustración es el enojo y habrá que ver que hasta cierto punto enojarse ante una frustración es bueno. Enojarse de más, ponerse iracundo de más, deja de serlo, ¿no? Pero también es adaptativa, nos ayuda a adaptarnos y a enfrentar situaciones complejas, difíciles, frustrantes, y para eso está la ira. Luego viene la emoción de la tristeza, esta emoción que nos baja los niveles, te alenta, te baja la actividad física, pero te ayuda a que te centres en pensamientos más importantes. Ya no estás tan activo, ya no estás pensando tanto ni moviéndote tanto, y te puedes centrar en situaciones que en ciertos momentos de la vida son importantes. Por ejemplo, para hacer introspección, para reinventarnos, ¿verdad? Para reconocer algunas situaciones que no estábamos reconociendo, a lo mejor personales o sociales con nuestra familia. Y luego tenemos la emoción del miedo, que es en la que nos vamos a centrar el día de hoy. El miedo es una emoción primaria con la que nacemos
y que nos sirve, nos prepara para huir o para pelear. ¿Qué es esto? Generalmente sentimos miedo cuando se ve comprometido nuestra vida, cuando se pone en riesgo nuestra vida. Como medida de defensa, lo primero que experimentamos es miedo. Y el miedo te prepara, uno, a huir, dos, o a pelear. El cerebro manda un ordenamiento y hace que muchos procesos fisiológicos se sumen para que puedas o huir o pelear. El miedo nos sirve para preservar la vida. Y vemos hasta aquí que estas cuatro primeras, que son adaptativas y evolutivas, se las percibimos como negativas: asco, ira, tristeza y miedo. Son 6 y 4 de estas generalmente las percibimos como negativas. Ahorita vamos a decir qué papel juegan. Luego está la sorpresa que podría ser neutral. Esta emoción que es la que genera un estímulo, ¿verdad? Un estímulo que te canaliza, que te puede canalizar a otra emoción, a una negativa, a la ira, a enojarte. Si el estímulo es negativo, probablemente te enojes o probablemente te pongas triste, dependiendo del estímulo. Imaginemos una noticia, ¿verdad? Si es una noticia que no te guste, que sea negativa, que te pueda ponerte enojado, enojada, o que te pueda poner triste, ¿verdad? O que te genere miedo, ¿verdad? La sorpresa te puede llevar a miedo, a ira, a tristeza, etc. Y luego tenemos la alegría. De las 6, solo esta es la que es eminentemente positiva. Esta te lleva a la acción, te lleva al movimiento, te genera energía, ¿no? Y además juega un papel en ocasiones para regular las otras que veamos que son indispensables, que juegan un papel indispensable en la vida del ser humano, pero que cuando se pasan, ¿verdad? Que cuando se desbocan, justamente tienen a la alegría para regularlas. Ahorita vamos a ver, justamente vamos a enfrentar esto del miedo con la alegría y vamos a dar unos consejos para llevarlos a cabo ahorita que estamos en la cuarentena. Vamos a ver, en la cuarentena, aquí en este gráfico circular que nos aparece al lado izquierdo, vemos las emociones en colores, ¿verdad? Y si se dan cuenta, la alegría es azul y el resto de las emociones también tienen una franja azul. Con esto quiero decir que la alegría es capaz de ayudar a regular a las otras cuando éstas se desbordan. Todas las cosas que te generan alegría, todas las actividades que te generan alegría, te ayudarían a bajar el enojo, a bajar la ira. Lo mismo con el miedo, lo mismo con el asco, con la tristeza. Específicamente ahorita en la cuarentena quiero hablar del miedo. Aquí en el otro gráfico, que tenemos el gráfico de barras, podemos ver el proceso del miedo. En esta cuarentena estamos recibiendo noticias. Vamos a ver aquí que la primer barra son noticias. Las más de las veces noticias negativas. El problema es que ahorita estamos siendo bombardeados por noticias negativas. A veces fundamentadas, yo diría las menos. Las más sin fundamento, muchas noticias sin fundamento. Algunas tergiversadas, con toda la intención de tergiversar la información, porque a veces están utilizadas políticamente. Por ejemplo, a veces las noticias vienen cargadas de miedo, porque las están compartiendo personas que ya están experimentando altos niveles de miedo, por ejemplo en otros países, o los que ya están viviendo la enfermedad en carne propia, ¿verdad? Y nos están dando muchas noticias negativas que nos generan ideas negativas. Empiezas a generar en tu cerebro imágenes, ¿verdad? Imágenes negativas, lees la información, ves la información en un video y empiezas a generar imágenes y empiezas a producir información nueva. Lo que tú tenías con estas noticias negativas, empiezas a generar nuevas ideas. Esas nuevas ideas en conjunto generan pensamientos que ahorita están siendo negativos. Estamos generando muchos pensamientos negativos. Con esta información negativa estamos generando muchos pensamientos negativos. Esos pensamientos negativos te llevan a experimentar, evocan esta emoción del miedo que decíamos te prepara para huir o para pelear. Para eso genera un estado de alerta. Pone tus 5 sentidos
en alerta. El problema es que empecé a generar procesos fisiológicos complejos que te van a preparar para una huida o para un enfrentamiento, para afrontar una situación, para pelear en una situación, en un lapso de tiempo específico y ya, que debería terminar y se acabó. El problema es que el ciclo se repite. Se repite el ciclo porque vienen más noticias negativas, más ideas, más pensamientos, otra vez experimentas miedo. Y al ratito, más noticias, más ideas, más pensamientos, y otra vez. Y el ciclo se repite y empieza a crecer como una bola de nieve. Experimentar miedo es bueno porque te mantiene alerta. En una situación de crisis como la que estamos es bueno. Si lo experimentáramos de a poco. Pero cuando esto se repite y cuando lo estamos experimentando mucho, lejos de servir, empieza a perjudicar. ¿Por qué? Porque nos empieza a llevar a situaciones psicopatológicas, nos empieza a provocar problemas psicológicos, problemas de ansiedad, de exceso de estrés, algunos van a poder caer en depresión, etcétera, etcétera. Y empezamos a tener incluso problemas físicos, estos problemas de síndrome de colon irritable o colitis, gastritis y muchas itis, ¿verdad? Entonces, abusados cuando estamos reciclando y sintiendo y repitiendo este proceso del miedo, podemos caer en situaciones fuertes. Por ejemplo, cuando ya el estado de alerta se mantiene por mucho tiempo, empezamos a experimentar insomnio. Cuidado, son focos rojos. La colitis, la gastritis, el insomnio, el mal humor exagerado por mucho tiempo, espacios de tiempo prolongados, son focos rojos y que vamos a estar viviendo, muchos ya lo están empezando a vivir, ya se puede leer en las redes sociales, se puede ver que muchos ya estamos empezando en esto. El consejo es el siguiente: utiliza la alegría. ¿Cómo utilizas la alegría? Ríe, canta, baila, juega, medita, haz deporte y descansa. Estas actividades y algunas otras evocan a la alegría y decíamos, la alegría es capaz de regular al miedo. En esta situación de estar sintiendo miedo por mucho tiempo, por espacios de tiempo prolongados, hacer estas actividades se convierte en algo indispensable. El problema es que no tenemos la cultura de hacer esto. ¿Por qué? Porque como las otras nos ayudan a preservar la vida, y son más, ¿verdad? Son 4, de repente como que estar feliz, bueno, estar alegre, ya feliz es otra cosa, estar alegre no es algo para lo que nos educan para estar estresados, ¿no? A veces los padres utilizamos incluso el miedo porque preferimos que nuestros hijos sientan miedo, pero que estén seguros a que estén alegres por ahí y arriesgando su vida. Entonces nos educan con estas otras 4, más que con la alegría. No tenemos la cultura de hacer cosas que promuevan la alegría. Básicamente tendríamos que hacer deporte. Y algunos dirán, bueno, pero ahorita no podemos salir. En la casa lo podemos hacer en 1 metro cuadrado, en 2 metros cuadrados. Yo estoy subiendo unos videos que se llaman juegos y ejercicios de cochera en una cocherita de 3 por 4,5 metros, con aditamentos muy sencillos que todos tenemos en la casa. Juegos y ejercicios que podemos hacer 30 a 40 minutos, 1 hora. Y con eso estamos cumpliendo el ejercicio moderado. No necesitamos hacer ejercicio hasta cansarnos. Ejercicio moderado, con eso vamos a estar bien. El arte. Si te gusta la danza, baila. Si te gusta la pintura, pinta. Si te gusta la música, canta. Si te gusta el teatro, las representaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si te gusta el cine, ve películas. El arte genera alegría. Hay que hacerlo. Descansa, hay que darnos tiempo para descansar. Y con el descanso también viene esto de la meditación. Centrarnos, de repente centrar nuestros pensamientos. Hay algunas actividades como el yoga que nos ayudan a meditar. Se puede meditar sin hacer yoga. Estas son, a grosso modo, las actividades que generan alegría y que van a contrarrestar los altos niveles de miedo que estamos experimentando en estos días y que probablemente vamos a seguir experimentando cada vez más. Las personas que ya lo están experimentando ya deberían empezar a hacer esto.
Y bueno, decir también que todos estos consejos son preventivos y son buenos paliativos también. Si alguien está empezando a experimentar miedo, lo empieza a hacer y de a poquito va a regular. Sin embargo, cuando ya nos sobrepasa, cuando ya tenemos un problema crónico, siempre el consejo será que vayan con un profesional, que se acerquen a un psicólogo profesional. Hoy día los psicólogos están atendiendo online y es posible hacerlo. Un psicólogo te puede atender online. No te automediques, evita automedicarte. Las personas que están sufriendo de insomnio, siempre será mejor hacer algo de esto que tomar una pastilla, excepto que ya sea prescrita por un médico, por un psicólogo, ¿verdad? Por un profesional de la salud. Pero si estás empezando, todos estos consejos te sirven. Si no has empezado, empieza a hacerlo para que no entres en este proceso negativo, ¿verdad? Entonces, bueno, si eres una persona que ya tenía alguna psicopatología, como ansiedad, como depresión, ve con un psicólogo, acude a tu psicólogo. Estos consejos son consejos muy sencillos, que tienen un impacto importante en la salud, pero que bueno, ya cuando hay un cuadro de diagnóstico ahí específico, hay que ir con un profesional. Pues bien, hasta aquí el video. En el próximo video voy a hablar de estrés, que va de la mano, son cosas diferentes, el miedo del estrés, sin embargo, van de la mano. Hay que entender qué es el estrés para entender por qué todas estas actividades nos ayudan a controlar el estrés y en este caso a controlar el miedo. Pues bien, gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.